Mi nombre es Katy Párraga y estas son las raíces de la familia Cedres Llanes de Tenerife. Empezamos este relato con Prudencio Llanes Esteves e Isabel Fernández Pérez, abuelos maternos de los Cedres Llanes. Nos enfocaremos en Isabel Fernández Pérez y sus antepasados. Isabel nació el 1 de marzo de 1901 en las Islas Canarias, en el domicilio de sus padres en el pueblo Cruz Santa del Realejo Alto, en la isla de Tenerife. Isabel murió con 101 años en Tegueste el 17 de abril del 2002. Ha sido interesante descifrar esta parte del árbol genealógico y conocer un poco los antepasados de Isabel Fernández Pérez, utilizando la red y diversos libros que mencionan a su familia, descubriendo que una parte viene de Portugal y otra de la familia real Guanche. Del acta de nacimiento de Isabel Fernández Pérez obtenemos sus padres y sus abuelos. Con esto podemos empezar a construir su árbol genealógico. Agustín Fernández González, su padre, y Celia Pérez González, su madre. Marco Fernández González y Estefana González Pérez, sus abuelos por parte de padre, y Francisco Pérez Morales y Juana González Pérez, sus abuelos por parte de madre. Con esta parte del árbol construido, podemos ver que las hermanas Estefana y Juana González Pérez son las abuelas de Isabel. Es decir, que los padres de Isabel, Agustín Fernández González y Celia Pérez González, eran primos. Continuemos la elaboración del árbol genealógico, empezando con los ancestros más antiguos que conocemos, que pertenecen a la familia real Guanche. Para la porción de la familia real Guanche, he decidido usar la información de Nicolás Díaz Dorta en su cuaderno explicativo de la familia real indígena. Otros historiadores tienen versiones diferentes del orden de descendencia de los guanches más antiguos, y por eso es posible que algunas porciones del árbol que les presento no coincidan exactamente con lo que se ve en otros libros, pero la historia principalmente es la misma. La porción guanche del árbol de Isabel Fernández Pérez comienza con Tinerfe el Grande, que fue el último de los menceyes o reyes universales de la isla de Tenerife y tuvo su residencia en Adeje en la segunda parte del siglo XIV o alrededor de 1350. Después de la muerte de Tinerfe el Grande, la isla de Tenerife se dividió en 9 pequeños reinos o menceyatos, de los cuales sus hijos y nietos fueron los menceyes o reyes. Catalina Hernández Tacoronte es la última de los antepasados guanches de Isabel Fernández Pérez antes que esa rama de la familia real se uniera con europeos. Estudiando el árbol genealógico de la familia real indígena, dibujado por Díaz Dorta, vemos en la porción que corresponde a los ancestros de Catalina Hernández Tacoronte que los guanches mantenían la pureza de la sangre casándose entre familiares. Los números que muestro al lado de cada nombre concuerdan con el número de referencia de cada integrante de la familia en el árbol creado por Díaz Dorta. Catalina Hernández Tacoronte desciende de 3 de los hijos de Tinerfe el Grande, Pentunuya, Rumen y Acaimo. El abuelo de Catalina, llamado Bencomo, fue mencey de Taoro durante la conquista de Tenerife. Exploremos la conquista de Tenerife para entender el papel que jugó Bencomo. La isla de Tenerife estaba dividida en el momento de la conquista en 9 menceyatos con actitudes opuestas contra los conquistadores castellanos. Los menceyatos del sur y del este, Anaga, Güímar, Abona y Adeje, los que habían tenido más contacto con los castellanos a través de la actividad misionera, fueron los bandos de paces que se mostraron neutrales o a favor de los castellanos. Los bandos de guerra en contra de los invasores castellanos fueron los menceyatos del norte, Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icod y Daute. A principios de mayo de 1494, el ejército conquistador
desembarca en Añazo, donde Alonso Fernández de Lugo funda el Real de Santa Cruz como base de operaciones y reafirma las paces con los bandos del sur y el este. Poco después, Alonso Fernández de Lugo se entrevista en La Laguna con Bencomo, el Mensei de Taoro, líder de los bandos de guerra. En la cueva de Bencomo, a orillas del Barranco del Pinito, hay una placa conmemorativa de esa reunión de mayo de 1494 que muestra las palabras atribuidas al Mensei Bencomo. Jamás me he sometido a otro hombre como yo. Libre he nacido y así viviré siempre. Ambos bandos se retiran después de esta reunión y luego Alonso Fernández de Lugo avanza hacia el interior de la isla para comenzar la conquista. En el barranco de Acentejo, los castellanos son cercados por los guanches y se comienza la conocida matanza de Acentejo al quedar prácticamente destruido el ejército castellano. En noviembre de 1495, Alonso Fernández de Lugo y un nuevo ejército vuelven a Tenerife. En los llanos de la Laguna presentan batalla a los guanches, siendo estos finalmente derrotados en la batalla de Aguerre, también conocida como la batalla de la Laguna. Durante esta batalla muere Bencomo, rey de Taoro, el 14 de noviembre de 1495. Bencomo tenía 70 años. Hay confusión entre los historiadores si el que murió en la batalla de la Laguna fue Bencomo o su hermano Tinguaro, que también fue un gran guerrero. El 25 de diciembre de 1495, los guanches, bajo el comando de Bentor, hijo de Bencomo, cayeron de nuevo frente a las tropas de la Corona de la Castilla en la segunda batalla de Acentejo. La conquista de Tenerife se consumó y la isla se incorpora formalmente a la Corona de Castilla en 1496. Después de la conquista de Tenerife llegaron los colonizadores. Entre ellos, en 1525, llega Francisco de Chaves, que se casa con Catalina Hernández de Tacoronte, nieta del Mensei Bencomo. Francisco era hijo de Juan Fernández de Chaves y Margarita Anes o Llanes. Vinieron de la villa de Chaves al norte de Portugal, así que su apellido representa el lugar de Portugal de donde emigraron. En esta parte de la historia estamos hablando de los siglos XIV al XVI. Para darnos una idea de los años en que vivieron, sabemos que Tinerfe fue rey de Tenerife en la segunda parte del siglo XIV o alrededor de 1350. Que Bencomo nació alrededor de 1425 y murió en 1495 de 70 años. Y que Francisco de Chaves llegó a Tenerife alrededor de 1525. ¿A cuántas generaciones está esta parte del árbol de Isabel Fernández Pérez? En este árbol, que representa lo que he presentado hasta ahora, he puesto los números a la izquierda que representan el número de generaciones hasta Isabel Fernández Pérez. Si nos enfocamos en la porción de la familia real guanche, vemos que Tinerfe el Grande está a 17 generaciones de Isabel y en la porción de los colonizadores portugueses, Juan Fernández de Chaves y Margarita Anes están a 14 generaciones. La unión de Catalina de la familia real guanche con Francisco, colonizador portugués, ocurrió alrededor de 1525 a 13 generaciones de Isabel Fernández Pérez. Dependiendo del puesto en el árbol de la persona que escucha, habrá que añadir el número de generaciones entre ustedes e Isabel Fernández Pérez, abuela de los Cedres Llanes, para saber a cuántas generaciones están estos antepasados de ustedes. Conozcamos al resto de los ancestros de Isabel. De la información que tenemos hoy, sabemos que esta rama de la familia se ha quedado en el área de los realejos, que corresponde al antiguo menceyato de Taoro que regía el Mensei Bencomo. La protagonista de nuestra historia, Isabel Fernández Pérez, nació en el Realejo Alto y se casó con Prudencio Llanes Esteves. Prudencio e Isabel son los abuelos maternos de los Cedres Llanes. Me despido
después de cubrir aproximadamente 700 años de los antepasados de Isabel Fernández Pérez.